Vamos a hacer una pausa al libro de Génesis y me gustaría que me acompañaran a Hebreos, capítulo 10, y vamos a dar lectura a los versículos del 19 al 25. Hebreos 10, 19 al 25. Vamos a dar lectura y cuando usted lo tenga, puede ponerse en pie en reverencia a la palabra del Señor. Dice la Escritura, Hebreos 10, 19 al 25. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Padre, te pedimos que tú hables a nuestras vidas por medio de este pasaje. Mi Dios, ayúdame por favor a exponer lo que el autor inspirado por tu Espíritu quiso decir. En Cristo Jesús oro dándote gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Fíjese que aunque no se puede determinar con certeza quién escribió Hebreos, sí tenemos que reconocer que es palabra inspirada de Dios, completamente autoritativa y coherente con el resto de las Escrituras. Así que lo importante no es tanto el autor humano, sino el mensaje que es claramente cristocéntrico. Y eso es importante que lo entendamos. Ahora bien, para entrar un poco en contexto, aunque tengamos esa nota como inicio, esta carta sí tenemos claramente a quién fue dirigida. Y fue dirigida a los hebreos. Fue dirigida a un grupo de cristianos de origen judío. Probablemente estaban ubicados en Roma o Palestina. Y estos cristianos estaban enfrentando persecución, estaban enfrentando sufrimientos e incluso muchos de ellos estaban enfrentando también presiones para que abandonaran su fe y volvieran al judaísmo. Y el propósito principal del autor con esta carta y con este texto que acabamos de leer es animar a los creyentes a perseverar en la fe en Jesucristo, a pesar de la persecución, a pesar de las presiones que ellos estaban enfrentando. Y una de las maneras como el autor lo hace es mostrando precisamente la superioridad de Cristo sobre todo, incluyendo sobre el judaísmo y lo que esto le podía ofrecer. El autor de los Hebreos exhorta a sus destinatarios a través de estos versículos, primero a acercarse confiadamente a Dios a través del sacrificio de Cristo, versículos del 19 al 21. Les exhorta también a mantener firme su esperanza, versículo 23, a estimularse en amor
y a las buenas obras, versículo 24. Y para finalizar lo que acabamos de leer, Él les exhorta a congregarse y lo que esto conlleva. Y por último, a exhortarse mutuamente, versículo 25. Pero todo eso lo hace con una sola meta. Y esa meta es perseverar juntos mientras el día del Señor se acerca. Hermanos, vivimos en tiempos donde el compromiso con la iglesia local está siendo constantemente cuestionado. Hay muchos que dicen, no hay que ir a la iglesia para poder tener una relación con Dios. Una frase o comentario que está completamente y muy alejado de lo que dice la Escritura. Y la vida cristiana se está volviendo cada vez más individualista. Yo sé que usted ha escuchado mucho este término, pero hay mucho llanero solitario. Y muchos piensan que pueden vivir la fe solos, sin necesidad de una comunidad de creyentes. Y yo estoy convencido por medio de la palabra de que muchas veces, por no decir siempre, quienes hacen este tipo de comentarios es o lo hacen por desconocimiento de la Escritura. Podría también ser que están decepcionados por alguna experiencia negativa que tuvieron en algún lugar dentro de alguna iglesia y utilizan eso como excusa. Sin número de razones que pueden tener. Pero este pasaje de Hebreos nos muestra una verdad esencial y poderosa. Y es que la perseverancia en la fe está íntimamente ligada con nuestra vida en comunidad, nuestra vida en congregación. Así que vamos a entrar en materia y vayamos al texto. Me gustaría que viéramos en esta mañana 3 puntos muy importantes para nuestra vida como iglesia y para nuestro crecimiento espiritual. Y el primer punto que quiero tocar es que tenemos que mantener firme nuestra esperanza. Leímos del versículo 19 al 25 y nos vamos a concentrar más en los versículos del 23 al 25. Versículo 23 lee como sigue: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, sin dudar. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Los lectores de esta carta, como mencionaba hace un momento, están siendo atacados, están siendo tentados, están siendo presionados a abandonar su profesión, su fe en Jesús. Y no solo eso, sino que muchos querían de hecho regresar a la antigua manera de vivir bajo el antiguo pacto. Y el autor entonces les escribe y les recuerda que Jesús ha hecho un nuevo pacto con su sangre. Que Él es el gran sumo sacerdote. Que solamente y exclusivamente por medio de Él, de su sacrificio en la cruz, hay acceso a Dios Padre. Y Él les está diciendo que gracias a ese sacrificio perfecto que Jesús hizo en la cruz, entonces ellos pueden acercarse confiadamente al trono de la gracia. Pueden acercarse confiadamente a Dios. Debido a esa confianza que el autor les está imponiendo o escribiendo para que ellos la recuerden, entonces ellos van a poder mantenerse firmes y animarse unos a otros a crecer en seguridad mientras esperan el regreso de Jesús, de aquel que llegó para salvar. Y eso es posible, ¿por qué, mis hermanos? Porque fiel es el que prometió. Dice un autor llamado John Brown en el libro Exposición de Hebreos. Él escribió lo siguiente. Él dice: que Dios deje de existir es tan imposible como que deje de ser fiel a su promesa. ¿Es posible que Dios deje de existir? No.
No es posible. De la misma manera, tampoco es posible que Él deje de ser fiel a su promesa, es lo que Él quiere decir. La fidelidad de Dios es grande. No solo lo cantamos, es lo que dice su palabra. Su fidelidad es grande. Mis hermanos, el Dios que nos salvó por medio de la muerte sacrificial de Jesucristo en la cruz, prometió estar con nosotros hasta el final. Él nunca nos va a abandonar. De hecho, en Hebreos 13, versículo 5 dice, nunca te dejaré y nunca te olvidaré. El llamado a mantener firme la esperanza para los hebreos y para nosotros como iglesia es un llamado a una confianza arraigada a la fidelidad de Dios. Mis hermanos, nuestra esperanza, y mi amigo que estás aquí, nuestra esperanza no depende de nuestras emociones. Nuestra esperanza no depende de las circunstancias que nos rodean. Dependen de aquel que es fiel, de aquel que prometió. Él no miente, su palabra es segura. Nuestra esperanza es una certeza, es una seguridad basada en la fidelidad de Dios. Y eso tenemos que tenerlo muy claro y presente. Está basada no en nuestras fuerzas, sino en aquel que prometió. Segunda de Timoteo 2:13 dice que aunque nosotros seamos infieles, ¿el qué? Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Nuestra esperanza, igual que la esperanza de los hebreos, es una esperanza viva. ¿Y por qué? Bueno, porque nuestra esperanza está puesta en Cristo, que no solo murió, sino que resucitó, que venció la muerte. Es una esperanza viva. Comenzamos a estudiar el libro de Génesis. El domingo pasado se comenzó a hablar de Abraham. ¿Saben por qué Abraham creyó? ¿Saben por qué Abraham caminaba como mirando al invisible? Porque él sabía que Dios cumpliría lo que prometió. Ahora, ¿estamos nosotros dudando? ¿Estamos pasando por algún momento difícil, algún momento de incertidumbre? Si es así, volvamos a la cruz. Miremos a Cristo. Recordemos, mis hermanos, que hoy hay una tumba vacía. Él es nuestra única esperanza. Tengamos ánimo. Y no solamente tengamos ánimo, sino animémonos unos a otros. Recordando no lo que nosotros podamos hacer, sino lo que el Señor ya hizo por nosotros y lo que ha prometido para nosotros. Estamos viviendo en un mundo fluctuante, en un mundo que está cambiando continuamente. Y muchas veces nos decepcionamos por cómo van las cosas. Nos podemos decepcionar porque nos han fallado aquí o allá. Porque las cosas no marchan como yo quisiera que están marchando o que marcharan. Nos decepcionamos. Pero necesitamos recordar y recordarnos unos a otros que nuestra esperanza está segura en Dios, aquel que es la roca de nuestra salvación. Y entendiendo eso, entonces vamos a poder estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 24. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Fíjense que la palabra que el autor utiliza, consideremos, implica intencionalidad. Tenemos que ser intencionales, tenemos que ser estratégicos. No es algo
casual. El autor lo que hace es que nos está llamando a pensar activamente en cómo debemos animar a otros a vivir una vida de amor y de servicio. Cómo estimularnos al amor y a las buenas obras es lo que el autor quiere llevarnos y traernos por medio de la Escritura. Mis hermanos, algo importante es que el estimularnos es una labor mutua. No es simplemente una labor de los líderes de la iglesia o de los pastores. Es de todos los creyentes. Significa que tenemos que animarnos, que orar unos por otros, que corregirnos en amor, que servir con humildad, que edificarnos por medio de la palabra de Dios. Yo no sé ustedes, pero hay veces, en mi caso, y no han sido pocas, han sido muchas veces, que yo he necesitado la mano en mi hombro de un hermano, que yo he necesitado el abrazo de algún hermano, que he necesitado un mensaje de texto. Estoy orando por ti. ¿Por qué? Porque ha venido el desánimo. No sé si a usted le ha pasado, pero en mi caso ha venido desánimo a mi vida. Ha venido a mi vida y a la vida de mi familia momentos de dudas, momentos de tribulación, por alguna noticia, por algún resultado inesperado. Pero esa palmada, ese abrazo, esas palabras de aliento por medio de la Escritura, eso pasa aquí. Eso pasa en la comunidad de Cristo. Eso pasa en la iglesia, cuando la iglesia se congrega. Así que, siguiendo la exhortación del Señor por medio del autor de los Hebreos, mis hermanos, animémonos. Animémonos. Quizá usted está sólido y fuerte en la fe, pero quizá hay algún hermano que necesita ánimo. Hay alguien que necesita oración por algo específico. Quizá hay alguien que necesite corrección en amor, amonestación. Pero hay algo que yo estoy muy seguro, y es que todos necesitamos ser edificados por la palabra de Dios. Todos. Porque es por medio de ella que el Espíritu Santo nos recuerda las promesas del Señor. Es por medio de la Escritura que el Señor nos sostiene, nos fortalece. Así que echemos mano de las herramientas que el Señor nos ha dado y animémonos. Animémonos. Dice Proverbios 27:17 que el hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro. O sea que de manera práctica, o parafraseando este texto, así como el hierro afila el hierro, así también los hermanos se pueden fortalecer, se pueden animar, se perfeccionan unos a otros cuando se relacionan en el amor de Cristo. Por lo tanto, no estamos llamados a caminar solos, mis hermanos. Estamos llamados a caminar en comunidad, en una comunidad de fe. Es aquí, es en la congregación donde se dan las relaciones edificantes, donde hay disciplina, donde hay corrección en amor, donde hay crecimiento mutuo. Entonces nos deberíamos preguntar, teniendo esto presente, ¿estamos creciendo espiritualmente? ¿Nos estamos preocupando por el crecimiento espiritual de otros hermanos? ¿Estamos buscando las formas de servir, animando a otros, ayudando a otros? Que esa pregunta cale en nosotros día a día. ¿A quién puedo animar yo esta semana? ¿A quién puedo ayudar?
¿Saben algo, mis hermanos? Tomen nota en esto. Muchas veces nosotros estamos esperando esa llamada o esa visita de algún líder de la iglesia, del pastor, para que nos anime, para que nos consuele, para que esté con usted en este momento difícil. Y eso es lo que se espera, claro. De hecho, uno de los propósitos para los que el Señor levantó pastores y líderes es precisamente para eso. Pero hay veces que también esos líderes necesitan que los miembros de la iglesia hagan esa tarea. Hay veces que los líderes y sus familias necesitan también palabras de aliento. Necesitan sentir que la iglesia que el Señor ha comprado con su sangre se está preocupando y les apoya en esos momentos. A lo que voy con esto, mis hermanos, como les dije anteriormente, es que el trabajo de animarnos unos a otros, es del todo. Es de nosotros como congregación, como iglesia, como cuerpo, como comunidad de fe. Por tanto, dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, por tanto, confórtense los unos a los otros, edifíquense el uno al otro, anímense unos a otros. Y Dios en su sabiduría, luego de decirnos que nos animemos unos a otros, dice, no dejen de congregarse, sino exhortémonos. Dice el versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. En este versículo el autor nos está dando dos exhortaciones. No dejen de congregarse, es una, y la segunda es que nos exhortemos de manera mutua. Para ellos, para los hebreos, ya se estaba convirtiendo costumbre para algunos de ellos, allí en la iglesia primitiva, el dejar de congregarse. ¿Por qué? Algunos quizás por miedo a la persecución, por temores que pudiesen tener, por las presiones que estaban recibiendo, simplemente por apatía. Pero el Espíritu nos recuerda que la comunión, mis hermanos, la comunión no es una opción. La comunión no es opcional. Es parte del plan de Dios para nuestras vidas, para el proceso de santificación, para perseverar en Él. ¿Sabe algo? Hay quienes reducen el congregarse simplemente a la reunión del domingo o a reunirnos el miércoles para un estudio bíblico. Pero el congregarse va mucho más allá de eso. El congregarse no es simplemente venir el domingo, ponchar y te veo el próximo domingo si llego o si tú llegas. No, congregarse es mucho más que eso. No podemos simplemente reunirnos el domingo en este lugar y ya, y olvidarme de mis hermanos, olvidarme de lo que puedan estar pasando. Somos una congregación de hermanos comprados por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos une, mis hermanos. Por lo tanto, necesitamos estar pendientes los unos de los otros. Necesitamos tener cuidado de nuestros hermanos, tener un discipulado con los hermanos, involucrarnos en la vida de nuestros hermanos. No dejemos de hacer eso, porque Dios nos llama por medio de su palabra a no dejar de hacer estas cosas. Es parte de lo que es congregarse. Y sabe que cuando uno prepara una predicación, hemos aprendido a que no es preparar una predicación o un estudio para darlo a un grupo de personas. Es que mientras uno se está preparando, el Señor comienza a trabajar con el que está preparándose. Y yo me preguntaba,
¿dónde son las áreas donde yo estoy fallando en esto? Porque el problema es que si uno hace llamadas, que si uno envía mensajes de texto, que si uno está pendiente a hermanos, pero el problema es que casi siempre es con los mismos. Y no salimos de ese círculo. Y el Señor nos llama a que lo hagamos como hermanos, como congregación. Entonces fue un llamado a mí, el Señor me hizo, y tienes que salir de tu zona de confort. Tienes que comenzar a preocuparte no solamente por unas personas específicas, es que casi siempre son los mismos problemáticos. No, la verdad es que muchas veces, no sé si a usted pasa, pero quizás por la confianza que hay entre algunos hermanos, eso nos lleva a estar con ese grupo y tenemos que romper con eso. Tenemos que preocuparnos como iglesia, como comunidad, los unos por los otros, animarnos, exhortarnos, todos como comunidad, como congregación. Y eso es a lo que nos llama este versículo. No dejemos de congregarnos, pero luego nos dice, exhortémonos. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces cuando escuchamos la palabra exhortar, le damos una connotación negativa. Y pensamos que cuando se nos va a exhortar, lo que va a hacer es que se nos va a regañar, que se nos va a discutir sobre algo, que van a haber contiendas, que van a haber disensiones. Cuando la palabra exhortar lo que realmente significa es animar, es corregir, es edificar, es consolar con la verdad. Porque al final, mis hermanos, la exhortación y estos medios que el Señor nos ha dejado en su palabra, lo que van a hacer es que nos van a hacer parecernos cada día más a Cristo. Al final esa es la meta. Y esto se vuelve más urgente por cómo Él termina ese texto. Al ver que el día se acerca, se refiere a la segunda venida de Cristo. Cada día que pasa estamos más cerca. Cuando el autor de Hebreos escribió a los hebreos, él pensaba que ya estaba por llegar Cristo. Ya han pasado cerca de 2000, un poco menos de 2000 años. Pero Cristo viene. Él lo prometió. ¿Cuándo? No sabemos. Mientras no dejemos de congregarnos. Mientras exhortémonos unos a otros. Animémonos unos a otros. No queremos encontrarnos aislados cuando ese evento se dé. Queremos encontrarnos como cuerpo juntos, animándonos unos a otros. De hecho, la palabra del Señor en Hechos, capítulo 2, versículos del 42 al 47, nos presenta una iglesia que, como dice, perseveraban unánimes. ¿Y qué hacían? Enseñándose. Estaban en comunión, orando unos por otros, estaban unánimes. Efesios, Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 4, versículos del 15 al 16, que cada miembro de la iglesia contribuye. ¿A qué? Al crecimiento de la iglesia, al crecimiento del cuerpo. Si eso es así, tenemos que entonces hacernos una pregunta. ¿Es importante congregarnos? ¿Será importante para Dios que nos congreguemos? Si Dios ha repartido unos dones a cada uno de sus hijos, y esos dones son precisamente para edificación de su cuerpo, para la edificación de la iglesia, ¿es importante entonces que nos congreguemos y pongamos esos dones en función? ¿O tenemos por costumbre congregarnos, como decía hace un rato, solamente por costumbre, porque ya se volvió una tradición? Tenemos que congregarnos, pero tendremos que congregarnos
con gozo, con intención, con expectativas de lo que el Señor va a hacer en medio nuestro y a través de nosotros. ¿Estamos dispuestos, mis hermanos, a recibir exhortación? ¿Y estamos dispuestos a exhortar a otros en amor, con humildad, como se enseñaba hoy en la clase, las 9, la humildad? Dios no nos ha llamado a caminar solos. En su sabiduría nos ha dado una comunidad, la iglesia local. Y en ella mantenemos firme nuestra esperanza. Nos estimulamos a vivir con gozo, con expectativa, mientras esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que yo no sé usted, pero yo anhelo que regrese ya. Ahorita Ismael leía en el estudio un pasaje de Apocalipsis, que cuando se dé ese regreso, ya no va a haber más llanto. No va a haber más dolor, más sufrimiento, porque las primeras cosas ya pasaron. Eso es una promesa. Y fiel es el que prometió. La comunión, mis hermanos, la comunión es un medio de gracia. Es parte del plan de Dios para guardarnos firmes hasta su regreso, hasta el final. Y en este lugar, en este momento, habemos dos tipos de personas. Hay un grupo de personas que han entregado sus vidas a Cristo, que han depositado toda su confianza en Él, que han reconocido que son pecadores y que necesitan de un Salvador. Y ese Salvador es Jesús. Si usted es de ese grupo, no seamos espectadores, sino que estemos activos en lo que Dios está haciendo y lo que hará. Y en ese proceso, estimulémonos, como dice él, al amor y a las buenas obras. Sirvamos, exhortemos. Mis hermanos, Cristo ha diseñado la iglesia para que juntos podamos ser edificados, podamos poner nuestros dones en función y podamos ser testimonio de Cristo a un mundo que está perdido. Pongamos nuestra mirada en el Señor, quien es nuestro sostén, quien es nuestra fortaleza, quien es el Dios fiel que prometió y que cumple sus promesas. Pero también hay un grupo de personas que aún no han depositado su fe, su confianza en Cristo, que aún no han venido en arrepentimiento y fe al Señor. ¿Sabe qué? Hay una comunidad para usted, hay una comunidad que vive con una esperanza segura de un Salvador que murió y resucitó. Pero si tú no has entregado aún tu vida a Cristo, mi exhortación para ti no puede ser que te mantengas firmes o que exhortes a otros. Mi exhortación para ti en amor es: arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que solo por medio y a través de Cristo puedes llegar a Dios. Ven a Cristo. Esa es mi exhortación. Hay algo que se interpone entre un Dios 3 veces santo y el pecado, y el hombre, y es el pecado. No hay manera de que nosotros podamos acercarnos a Dios.
No hay obra que yo pueda hacer, por buena que yo crea que sea, que me acerque a Dios. Y eso es un gran problema que nadie, ninguno de nosotros puede resolver. Pero Dios, en su amor y su misericordia, resolvió ese problema y envió a su Hijo Cristo a morir en una cruz. Y ese sacrificio perfecto hizo que Jesús nos justificara a todo aquel que cree en Él. A todo aquel que reconoce a Cristo como Señor, como el único que puede perdonar sus pecados. Así que si tú estás en ese segundo grupo que aún no has entregado tu vida a Cristo, yo te presento a Jesús como la única respuesta, la única esperanza, el único camino. Él es la verdad y la vida. Entonces vamos a orar y a los hermanos en Cristo, nuevamente, no dejemos de congregarnos, continuemos exhortándonos, animándonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Continuemos fortaleciendo esa relación que solamente la da la sangre de Cristo. Y a ti que aún no has creído, te invito a creer en Cristo. Te invito a depositar toda tu confianza, tu vida en Él. Oramos al Señor. Padre, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu Hijo Cristo nos das acceso al lugar santísimo por la sangre de Él. Gracias, Señor, por abrir un camino nuevo y vivo para acercarnos a ti con confianza, sabiendo que tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Padre, al terminar este tiempo, te pedimos que tú nos ayudes a mantenernos firmes en la fe, con corazones sinceros, con corazones purificados, corazones esperanzados en tus promesas. Que como bien dice el autor de los Hebreos, no dejemos de congregarnos, ni de animarnos unos a otros, sino que crezcamos en amor, en buenas obras, mientras esperamos que tú regreses por tu iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque por medio y a través de ella nos hablas. Y es en Cristo Jesús que oramos. Pedimos estas cosas y damos gracias a ti, que eres la roca inconmovible. Amén y amén.